Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, cerrando la semana, transmitiendo en vivo este viernes 19 de septiembre del año 2025. Sin duda, es una fecha histórica importantísima para nuestro país. En el recuerdo, digamos, de los terremotos, hoy se realizó este simulacro recordando pues los terremotos del año 1985, 40 años ya, y del 2017. Pero es curioso porque en aquel momento, sobre todo el sismo del 85, cómo se desplegaron una serie de movimientos urbanos y populares en diferentes puntos del país, incluso acá en Jalisco, en la zona sur también, de personas damnificadas, y fueron movimientos en torno al tema de la vivienda, importantísimos, digamos, para el resto de la historia de nuestro país, aquellos movimientos. Y hoy justamente vamos a hablar del tema de vivienda, pero desde otra perspectiva, porque en este año particularmente se han estado resonando con mucha fuerza los movimientos que se oponen al fenómeno o al proceso de la gentrificación y de la financiarización de la vivienda. Para el día de mañana está convocada una marcha acá en Guadalajara en contra de la gentrificación, en contra de los despojos. Es convocada por una serie de colectivos, entre ellos el Frente Unido para la Vivienda Digna y el Territorio. Vamos a tener en unos instantes acá en la cabina invitados de integrantes de este frente como Julián Helguera Fregoso para hablar sobre esta situación, el problema de la vivienda y la convocatoria a la marcha. También vamos a hablar de otros asuntos en esta tarde, por supuesto dándole seguimiento a dos crisis que nos parecen sumamente delicadas en la escala local, la crisis social más importante en torno a personas desaparecidas, esto porque hay algunas novedades con respecto a la fosa clandestina que sigue siendo procesada en el Panteón de San Sebastianito en Tlaquepaque. Esto se enmarca también con un reconocimiento de que hay 1,300 cuerpos aún sin identificar en los servicios médicos forenses acá en Jalisco. Es el marco de la crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas. Y también, por supuesto, no quitamos el foco en la otra crisis internacional, el genocidio que sigue adelante en Gaza. Ya hacia el final del programa les pondremos al día con este asunto. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de este viernes 19 de septiembre del año 2025. Gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto del territorio jalisciense. Y también le damos un agradecimiento a las muchísimas personas que nos acompañan cada tarde desde geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas de Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba para que reciba puntualmente todas las entrevistas y el programa completo ya una vez que terminamos la transmisión a las 4 de la tarde acá en vivo. Bien, vamos a partir con este resumen de lo que ha ocurrido recientemente en la crisis en torno a personas desaparecidas. Por un lado, luego de las labores que emprendió el día de ayer el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en coordinación con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, las Madres Buscadoras notificaron el hallazgo, lo comentábamos ayer, le dimos un adelanto, de 4 cuerpos más inhumados de forma irregular en el Panteón de San Sebastianito en Tlaquepaque. Ayer, antes de irnos del espacio, le damos ese adelanto que informaba el colectivo, 4 cuerpos más localizados, y al día de hoy el informador ofrece más detalles. Cuenta que el colectivo refirió que no fue posible identificar sus características generales, ya que se encontraban estos cuerpos completamente emplayados. Con estas víctimas, estos 4 de ayer suman ya al menos 40
los personas o restos encontrados en este sitio en condiciones similares desde que se dio a conocer el hallazgo de estas inhumaciones irregulares. Esto fue a mediados del mes de agosto. Al respecto, la vicefiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, dijo que continúan las indagatorias sobre estos hallazgos en torno a dos líneas: que sea una posible fosa clandestina o un punto de inhumación clandestino. Esto es muy importante, por cierto, un paréntesis, esa aclaración, porque en principio, cuando se descubrió esta fosa, pues se hablaba de que era más bien una especie de fosa irregular, pero se está reconociendo que hay una posibilidad de que más bien es clandestino. Dicen, continúan abiertas ambas investigaciones en los dos sentidos. Estoy citando a la vicefiscal, dijo. Es decir, sí hay cuerpos que fueron ya recuperados a través de los trabajos periciales, cuyas características sí nos hacen presumir que fueron inhumaciones clandestinas, pero también está abierta la investigación por el uso adecuado, dice, de protocolos y el manejo de restos inhumados legalmente en las diferentes criptas y que pudieran haber sido cambiados de lugar sin respetar las normas sanitarias, dijo la vicefiscal. Esto es muy importante porque desde un principio el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco había advertido pues, que se trata de una fosa clandestina, pero pues las autoridades al principio dijeron, bueno, probablemente es un mal manejo de los cuerpos de residuos en ese panteón. Están abiertas entonces las dos líneas de investigación. La vicefiscal también reiteró que se trabaja no solo en la identificación de los restos, sino también en los procesos de responsabilidad penal que involucren los delitos que correspondan. Bien, por otra parte, pues estamos lamentablemente en el mes de septiembre y hay que recordar, hacer memoria que en el año 2018, justamente en este mes, se destapó aquel terrible episodio conocido como los trailers de la muerte, aquellos cadáveres que estaban siendo manejados de manera indigna en trailers refrigerados, esto en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Esto detonó una serie de indignaciones y puso sobre todo el reflejo en que sí existe una crisis forense en nuestra entidad. El diario El Occidental está recordando justamente que en septiembre del 2018 detonó el escándalo que puso al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la mira a escala mundial. Obviamente fue un escándalo internacional, debido a que un tráiler deambuló por la zona metropolitana de Guadalajara con más de 200 cuerpos. Después se supo que se trataba de 2 cajas frigoríficas en las que había 444 cadáveres, por lo que fueron llamados los trailers de la muerte. Lamentablemente se conoció así ese caso. A 7 años de aquel hecho, el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, reconoció que actualmente hoy hay 1,300 cuerpos y 8,000 segmentos anatómicos sin identificar en cámaras frigoríficas del Servicio Médico Forense. Ayer también, antes de despedir el programa, les adelantábamos ese dato. Ahora hay, digamos, detalles más concretos, como esta declaración del director de Ciencias Forenses. Lo citamos, dijo: los cuerpos que están en Ciencias Forenses en todo el estado son alrededor de estos 1,300. La cifra es variable, pero les digo, un promedio de 1,300 como cuerpos. Por supuesto, tenemos segmentos humanos que rebasan esa cifra y creo que ahí es un análisis mucho más prolongado, dijo el funcionario durante una intervención en una conferencia semanal sobre seguridad. Axel Rivera también reconoció que hay alrededor de 8,000 los segmentos, los que están en resguardo en la institución que encabeza. Dijo, en el caso de los segmentos humanos se mantienen en resguardo hasta que no se completan los procesos de identificación o de archivo básico para poder darles destino final. Pese a esas cifras, las autoridades en Jalisco se han empeñado en descartar que exista una nueva crisis forense en la entidad. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Jesús Estrada. Axel Rivera también reconoció que hay alrededor de 8,000 los que están en resguardo de la institución. En el caso de los segmentos se mantienen en resguardo hasta que no se completen los procesos de identificación, fue lo que dijo. Y en otra nota también sobre la crisis por desaparición a nivel nacional, diversos colectivos, organizaciones civiles y familias de personas desaparecidas denunciaron ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que en México persisten desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada. La declaración se da en el contexto del inicio del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional activado por el Comité ante la gravedad del problema aquí en México. Usted recordará que fue en marzo justamente cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió que podría ponerse activarse este artículo 34, que incluso podría llevar a que la Asamblea General de Naciones Unidas discuta
es decir, todos los países miembros discutan que hay desapariciones forzadas en México. Las organizaciones recordaron que este Comité contra las Desapariciones Forzadas ha emitido 773 acciones urgentes sobre casos en el país, más que en cualquier otro estado parte. De hecho, forman casi la mitad de todas las declaraciones urgentes, las acciones urgentes que ha determinado este comité, casi la mitad corresponden a México. Aunque el Estado mexicano ha impulsado reformas legales y ha creado instituciones para atender la crisis, los colectivos señalan que la impunidad, la falta de recursos y la ausencia de una estrategia estructural impiden avances reales. Las desapariciones continúan ocurriendo y cada vez con mayor frecuencia, señalaron. Es importante ese dato. Según las organizaciones, desde el año 2006 se han registrado más de 133,000 personas desaparecidas y más de 72,000 cuerpos sin identificar. Pero fíjese este dato, dicen, en el primer semestre de 2025 el promedio diario de personas desaparecidas aumentó a más de 45 personas en promedio desaparecen en México. Entre 2017 y enero de este año solo se han dictado, por cierto, 373 sentencias por desaparición forzada cometida por particulares, lo que dicen los colectivos refleja un patrón de impunidad persistente. Las 61 organizaciones firmantes enviaron un informe paralelo al Comité contra Desapariciones Forzadas solicitando la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento. Indicaron que la aplicación del artículo 34 no debe entenderse como un ataque al gobierno, sino como una oportunidad para erradicar las causas de fondo de las desapariciones, garantizar justicia y establecer un plan nacional de prevención. Y también hicieron un llamado al gobierno mexicano para colaborar de manera efectiva con el comité y la comunidad internacional. Bueno, en otra nota, México cumple con los criterios para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU lleve este problema ante la Asamblea General para su intervención, para generar mejoras y brindar asistencia internacional para que México atienda y erradique este delito, el cual sí es generalizado, pero aún falta de probarse si es sistemático y con la aquiescencia entre las autoridades. Esto es una nota de los colegas del diario NTR. Ellos entrevistaron a Edgar Cortés, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sobre este asunto. Él dijo que sobre los dos factores que establece el Comité de Naciones Unidas para aplicar ese artículo 34, él sí identifica un escenario generalizado de desapariciones, pero no así una sistematización de este delito, aunque reconoció que hay casos documentados donde aparecen agentes del Estado mexicano, policías o fuerzas armadas involucradas. Es difícil saber qué tan profunda es la colusión y el grado de vinculación política porque las autoridades difícilmente se investigarán a sí mismas. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Hablaremos con integrantes del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio, porque se está convocando para el día de mañana a la primera marcha contra la gentrificación aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos al corte y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya están con nosotros aquí en cabina y les agradecemos enormemente. Zaira Magallanes y Julián Helguera son integrantes del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Es un conjunto de organizaciones que están convocando a la primera marcha contra la gentrificación, un tema que aquí en Cosa Pública 2.0 tenemos años comentando, el tema de la gentrificación, pero que se ha puesto, digamos, en el debate público de una manera más urgente en años recientes y en meses recientes, luego de, por ejemplo, hubo la primera marcha contra la gentrificación, una segunda en la Ciudad de México hace un par de meses y que generó un debate muy interesante. Acá el Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio tiene justamente 2-3 meses, ya no lo dirán, organizándose para salir a manifestarse. Decidieron hacerlo el día de mañana. Bienvenidos de nuevo, Zaira y Julián. ¿Nos explican qué es este Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio? Sí, bueno, pues somos un conjunto de personas que nos preocupa el hecho de que el derecho a una vivienda digna no esté siendo garantizado. Y pues somos un grupo diverso, somos algunas personas, asistimos y participamos en nombre personal y hay personas que van representando algún colectivo o colectiva
y que están preocupados también por problemáticas que están relacionadas con el derecho a la vivienda digna. Uh-huh. Cuando hablamos de gentrificación, digamos, asumimos que ya quizás es un concepto como conocido, pero más bien, si nos lo podrían compartir. Julián. Sí, hola, ¿qué tal? Digo, primero muchas gracias a Rubén y a Jesús por invitarnos y pues un saludo afectuoso a toda la audiencia. La gentrificación sí es un proceso de despojo del territorio urbano, sobre todo en zonas céntricas y turísticas, ya sea de grandes urbes o de ciudades como muy representativas, y es un fenómeno que se está dando a lo largo y ancho de todo el mundo. Ciertamente es un fenómeno de despojo muy particular, tiene características como muy particulares, pues específicamente se refiere a el desplazamiento de habitantes originarios de barrios tradicionales, digamos, sobre todo céntricos, por parte de grupos de personas de poder adquisitivo pues más alto. Sin embargo, creo que el término se ha popularizado, uh-huh, y se ha vuelto un poco sinónimo del despojo territorial o los despojos territoriales urbanos, y se ha englobado, digamos, en el término gentrificación otras formas de despojo muy actuales, como lo podría ser la turistificación y esta cuestión que engloba todo este fenómeno del despojo territorial, de despojo hacia la vivienda, que es más bien la financiarización de la vivienda, que es básicamente concebir al espacio urbano, a la vivienda, no como otra cosa, sino como un negocio, es decir, un medio para que los grandes capitales, no solo inmobiliarios, porque no hay ninguna duda que esto está íntimamente ligado con pues, el gran capital financiero. Claro. Es prácticamente una cosa y la misma, entonces eso básicamente. Digamos, en México adquirió la marcha contra la gentrificación por decirlo de alguna manera, un matiz o una característica de también fuera de los gringos, ¿no? Este asunto de que también había mucha presencia de extranjeros que también quitaban la vivienda. Guadalajara, ¿cómo se presenta? ¿Qué caracterización ven en particular de la gentrificación en Guadalajara? Bueno, en nuestro caso sí vale la pena aclarar que no somos un frente defendiendo alguna idea nacionalista. Uh-huh. Al contrario, todas las personas, sin importar su nacionalidad, deben y debemos ejercer nuestro derecho a una vivienda digna en cualquier lugar del mundo. En realidad, en nuestro frente o nuestro movimiento, lo que estamos buscando pues es construirlo a partir de personas comunes y corrientes, colectivos que están preocupados por una problemática social y sin importar la nacionalidad. Todas las nacionalidades son bienvenidas. Aquí más bien nos interesa puntualizar qué es lo que la falta de acceso a una vivienda digna acarrea en una comunidad. Claro. ¿Sí? Acarrea no solo problemas de seguridad, acarrea también problemas de salud, acarrea problemas educativos. No hay una niña, un niño que pueda tener un desarrollo sano y un desarrollo académico, intelectual, de aprendizaje exitoso, si no tiene una seguridad de un hogar digno y en paz. Lo que resaltas de digno me parece muy importante porque las viviendas que se ofrecen son en las periferias y ya sabemos lo que esto acarrea. Cuerpos extenuados porque viven jornadas de transporte larguísimas. La semana pasada intentamos enfatizar mucho el problema que vivieron las personas de Tlajomulco y de San Pedro con la inundación en Adon Ford, personas que se quedaron en el camión, que se quedaron en sus autos obligados a dormir, o por lo menos a estar ahí, porque no pudieron cruzar una avenida que se convirtió en el arroyo seco que es. Y bueno, esto es lo que está provocando el problema de la vivienda, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues es una situación, o sea, es procesos de despojo que crean como un territorio urbano tremendamente contrastado, sí, en donde una parte tenemos pues estos cotos de privilegio solamente accesibles para quienes puedan pagarlo, y por el otro lado, en el lado extremo, pues estas zonas prácticamente como de sacrificio, de exterminio,
y es lo que vimos pues precisamente en las inundaciones ahí de Adolf Horn, zonas prácticamente en el abandono, ¿no? Lo mismo en la Martinica con las inundaciones. Claro. Son zonas a la periferia que están abandonadas, y estaban abandonadas porque el proyecto territorial, digo, no solo de estos gobiernos, tanto estatal como municipales del Movimiento Ciudadano, sino es un fenómeno nacional, sí, pero es bastante particular este fenómeno aquí, hay que decirlo, bueno, con el Movimiento Ciudadano. Y que hablabas o nos preguntabas qué características toma, ¿no? la gentrificación y el despojo territorial en Jalisco y en Guadalajara o la zona metropolitana, y pues toma características muy agresivas, ¿no? Tenía aquí unas cifras para decir qué tan agresivo es, ¿no? Por ejemplo, en México se lavan alrededor de 34,996 millones de pesos en el sector inmobiliario, y Jalisco pues ya se sabe que es el paraíso del lavado de dinero, y no hay que pensar como en el lavado de dinero como una anomalía del sistema capitalista, sino una más de sus formas de realización. De realización, ¿no? Es parte fundamental del capitalismo, el lavado de dinero, ¿no? Entonces, y el lavado de dinero a través de los desarrollos inmobiliarios pues toman la forma de estas enormes torres de departamentos vacías. Así es. Por ejemplo, es muy importante decir que entre colectivos que apoyan a familiares de desaparecidos, empezó a circular o se filtró un documento que sugiere la remodelación, entre comillas, de la glorieta de las y los desaparecidos, que en realidad pues va a ser un proceso de despojo para la memoria de las familias, y en este proceso de blanqueamiento para el Mundial de Fútbol del 2026, pues está esta cuestión de blanquear, digamos, esa glorieta de la memoria, y el documento claramente lo dice, ¿no? Es porque la zona, según esto, está muy abandonada, y pues quieren que esté más bonito para que haya más plusvalía. ¿Dónde vieron ese documento y quién lo firma? ¿Es Ayuntamiento de Guadalajara, Gobierno del Estado? No, es un documento de una persona particular. Aún en colectivos que apoyan a familiares desaparecidos no se ha dado a conocer. Se está tomando con muchísima reserva, sí, pero sí estamos, es decir, se prenden las señales de alerta, ¿no? Claro. Que, digo, ya sucedió con el Parque Rojo Revolución, todo el centro histórico está cercado, entonces, pues realmente a cómo funciona este gobierno estatal, no nos sorprendería de ninguna manera que intentaran también blanquear esta glorieta de la memoria. Julián y Zaira, quería preguntarles la cuestión de los precios, porque creo que eso es fundamental para muchas personas quizás que nos están escuchando, es que estén tratando de conseguir o comprar una vivienda, o la gran mayoría me temo más bien rentar, porque ya comprar es como casi que una utopía, lamentablemente, con las políticas de vivienda, pero los precios de la renta están brutalmente elevadísimos. El salario mínimo son 8,000 pesos aproximadamente al mes. ¿Se puede encontrar una vivienda para rentar digna de 2 o 3 recámaras en 8,000 pesos o menos de 10,000 pesos del periférico hacia adentro de la esfera de la ciudad, o difícilmente? Pues probablemente buscando con mucho cuidado y compartiendo tu casa, tu departamento, puedas hacerlo. Es muy difícil, si no imposible. Y pues lo que observamos es que espacios sí hay, viviendas sí hay, recursos sí hay. El problema es que están vacías. Los costos son elevadísimos. Están vacías y las personas no tienen casa. O sea, ¿cómo es posible que exista una necesidad tan apremiante, tan básica, sin satisfacer? Y a nuestros ojos, caminando por la ciudad, observemos miles de viviendas vacías, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay recursos, sí hay espacios. El problema es en dónde se están invirtiendo y para quién. Y no hay límites tampoco, lamentablemente, parece, es la lógica del mercado, no hay límites, digamos, o techo ahora sí para el tema de los precios, ¿no? Exacto, debería de haber límites. Nos hablan ahora de cómo surgió este Frente Unido por la Vivienda Digna.
y el territorio, cómo empezaron a conformarse, quién, la iniciativa, los propósitos de este frente. Sí, por favor, claro que Julián. sí. Digo, como podemos recordar, me parece que el 4 de julio, perdón, se convoca a esta primera concentración que deviene, digamos, en marcha allá en la Ciudad de México. Hay acción directa por parte de algunos grupos y eso pues detona, digamos, la noticia ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí en Guadalajara, varios compañeros, entre ellos pues una de las primeras convocantes es mi compañera Zaira, que aquí está a mi lado, y Ocupa GDL también. La primera asamblea la tuvimos el 23 de julio y realmente se juntó una gran diversidad de colectividades y de personas también que iban o venían a título personal. Y nos dimos cuenta que valía la pena como tomarnos nuestro tiempo para saber lo que queríamos, analizar, digamos, el contexto de Jalisco, ¿no? Porque si nos decíamos que Jalisco, digamos, en Guadalajara no están las condiciones para que hubiese, digamos, una marcha que deviniera en violencia, puesto que realmente la situación de la inseguridad, de la represión en Jalisco es muy preocupante. Claro. Entonces realmente vimos que daría la pena como darnos nuestro tiempo para plantearnos bien nuestros objetivos. Y de esta forma les quería como compartir algunos de los ejes principales del frente. La vivienda es un derecho y no es un privilegio, ¿no? Ese es el primero. La vivienda debería ser un derecho universal, accesible para todas las personas, que no haya personas sin vivienda y viviendas sin personas, ¿no? Hay en situación de calle vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara, más de 2,000 personas en situación de calle y hay más de 240,000 viviendas deshabitadas, es decir, viviendas hay, efectivamente viviendas hay, solamente está acaparadas en muy pocas manos. 2, el territorio no se puede entender como un espacio separado de la vida, defender el territorio es defender la vida y viceversa. 3, somos un frente, una organización independiente y autónoma de las lógicas político-electorales. Estamos totalmente fuera de esas lógicas. 4, enlazando alternativas, es decir, buscando otras luchas populares con las cuales nos identifiquemos. No importa que no sean, digamos, en la defensa del territorio, sino también enlazándonos con luchas en defensa de la vida y en defensa de los derechos. La defensa de la vida y la defensa del territorio como la defensa de algo en común, de la comunidad, ¿no? Es también de lo común hacia la comunidad, alejado, digamos, de las lógicas individualistas. El número 6 es expulsar y erradicar toda la violencia machista, feminicida y todo tipo de violencia de la vivienda, ¿no? Porque la vivienda debe ser este espacio primero y último refugio realmente para vivir una vida digna. Entonces es bien importante como también erradicar y expulsar todo tipo de violencias y pues sobre todo las violencias machistas. Y número 7, concebimos que no es posible la convivencia armónica entre los grandes y enormes privilegios de una élite y los derechos de la enorme y gran mayoría de del pueblo de a pie. Claro. Entonces, para adquirir derechos es indispensable desmantelar grandes privilegios, puesto que estos grandes privilegios se han construido a partir del despojo de los derechos de las grandes mayorías. Entonces, ese es básicamente como a grandes rasgos, como 7 de los ejes que nos definen, 7 de los ejes de lucha que podríamos compartir. Aquí destaco entonces que es muy importante el concepto de digna que dice Frente Unido por una Vivienda Digna. O sea, es decir, hay vivienda, pero se quiere una vivienda digna, no en las periferias, no precaria, ¿no? Claro, una vivienda en condiciones asequibles, en el lugar donde a ti te gusta vivir, en el territorio, que ahorita que lo estaba mencionando Julián,
pues el territorio también es un área simbólica, es decir, no nada más un pedazo de tierra y ya. Así es. No es como en donde te pongan, ahí vas a vivir. Es un lugar en donde uno va construyendo lazos comunitarios, donde uno va construyendo significados y donde uno va construyendo con una comunidad una identidad. Cuando se vive un despojo, pues no solo te despojan de un pedazo de tierra o de 4 paredes, te despojan de tu identidad, de tu comunidad, de lo que te hace ser un ser humano digno, valioso. Claro. Entonces, los desalojos, por ejemplo, no sé si han visto últimamente algún desalojo, tantos que ha habido en la ciudad, es como ver desperdigadas por las calles partes íntimas de la vida de las personas. Claro. Para eso hay un montón de personas de seguridad que envían a realizar esos desalojos, cuando en realidad lo que se debería de hacer es proteger que Por las supuesto, personas siguieran viviendo en los lugares que son significativos, donde han construido comunidad, para que sigan nutriéndolas, porque esa al final de cuentas es la base de una comunidad segura y de una comunidad justa y pacífica. Así es. No podemos, por un lado, escuchar los discursos de paz, de justicia, y por otro, ver cómo se despoja a las personas de sus comunidades, de sus lazos íntimos más primigenios Claro. como seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que el Frente, dentro de las cosas que se tratan de visibilizar, es lo que nos interesa visibilizar. Que no se trata de un pedazo y de 4 paredes. Es algo que nos constituye como seres humanos y como sociedad. Por eso una vivienda digna, para una vida digna, ¿no? Exactamente. Y al desmantelar eso, estamos con muchas más problemas de seguridad, porque estamos dejando a las personas, no se están dejando sin un cobijo que naturalmente hemos ido construyendo en nuestros espacios, ¿no? Así es. Yo quería preguntarle si también hay otros, más allá de la vivienda, el tema del despojo del territorio involucra apropiación de espacios públicos para hacer negocios privados. Ahorita está arrancando ya lamentable, me parece, experiencia que hay en el Parque Ávila Camacho con una empresa que monta un parque temático por el Día de los Muertos. Prácticamente se adueñan del espacio 2 meses porque luego lo conectan con la Navidad, donde los precios están alejados a las posibilidades de toda la población, 700, 800, 1,000 pesos. Es para la élite prácticamente, sobre un espacio público, ese parque que pues suele ser despojado al resto de las colonias que viven alrededor de Ávila Camacho. Eso también es parte de lo que deberíamos reclamar como despojo. No solo, eso es un ejemplo, sino ocurre también en otros espacios públicos. ¿Es parte de esta lógica también? Sí, sí es parte, evidentemente todo va como conectado. Digo, tan solo recordar el caso de, pues es prácticamente como el punto de partida de los procesos de despojo de gentrificación en Guadalajara, que es las famosas villas panamericanas en el Parque Morelos, ¿no? Que se nos vendía la idea de la renovación de los espacios públicos, de rehabilitar el centro de la ciudad. Y sí, como dicen los parques públicos, en este caso, pues el Parque Morelos, pues se convierte en ¿cómo le dicen? En esta publicidad de los desarrollos, en amenidades. Es decir, el patrimonio histórico, cultural, artístico, ecológico, etcétera, se convierte en amenidades para estos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Estos desarrollos inmobiliarios que están pensados para lo que llaman no habitantes, ¿no? Es decir, turistas, nómadas digitales, es decir, la construcción prácticamente de una ciudad fantasma. Digo, y eso lo vemos con el Parque Revolución. Evidentemente habría que ver, digo, cuando terminen todas estas procesos de remodelación, quizás se quiten las rejas de metal, pero habría que ver si van a quitar las rejas del clasismo, de la exclusión, del elitismo. Permitir que regresen todas las, no solo comerciantes, sino diversidad de grupos que convivían ahí. Sí, sí, el Parque Revolución pues es un punto nodal de la vida política, social de Guadalajara. Ahí se han desarrollado muchísimos movimientos sociales. Fue el punto nodal, digamos, del movimiento Yo Soy 132, por ejemplo, por solo comentar alguno. Entonces, realmente, pero sí, precisamente se les vacía todo este contenido social, histórico, cultural,
pues para convertirlo literalmente en amenidades de estos desarrollos inmobiliarios, pues con el objetivo de subir la plusvalía. Entonces, la lógica detrás, digamos, de la remodelación de parques, de zonas públicas, desafortunadamente no solo viene acompañada, sino es una parte fundamental para los desarrollos inmobiliarios, digamos, y es muy grave, puesto que se invierte en recursos públicos que al final son capitalizados por este negocio inmobiliario. Privado, así es. Estamos conversando con Zaira Magallanes y con Julián Helguera del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Háblenos para finalizar de la marcha, de dónde parte, a qué horas también y digamos cuáles son las expectativas para el día de mañana, Zaira. Sí, pues nos veremos mañana, sábado 20 de septiembre a las 4:30 en el Parque Morelos. Es una marcha pacífica, es una marcha pues que pretende iniciar un proceso de diálogo, un proceso de comunicación, de expresión con el resto de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara para traer la atención sobre esta problemática e ir construyendo redes de apoyo, ir construyendo redes de diálogo, de reflexión, para pues plantear una serie de propuestas que pudieran ayudar a resolverlo, ¿no? De manera colectiva, de manera respetuosa, de manera reflexiva, pero puntual y firme, ¿sí? Hay ya bastante trabajo previo de convocatoria. Esperamos, no tenemos una cifra, ¿verdad?, de personas, pero sí hemos tenido buena respuesta en este trabajo de convocatoria, de invitación, etcétera. Y bueno, pues no sé, ¿quieres agregar algo? ¿Esperan entregar algún pliego petitorio a la autoridad en Palacio? ¿Llegarán a Palacio de Gobierno? ¿Salen de No, Parque la Morelos? ruta, digamos, partimos del Parque Morelos y llegamos al Andador Palestina Libre o Andador Escorza. Sí. Va a ser más bien una marcha hacia el pueblo, digamos. De acuerdo. Y en siguientes ocasiones ya buscaremos como redactar, digamos, una serie de peticiones que sí podremos ir entregando, digamos, a las autoridades. Sí va a haber un pliego de exigencias, pero sí es más bien una marcha para el pueblo. Por de Parque Morelos al Andador Palestina Libre. Al Andador 4:30, ¿verdad? A las 4:30 nos concentramos en el Parque Morelos y de ahí partimos hacia Perfecto. el Andador Palestina Libre. Muy bien, pues no sé si quieren agregar algo más. Por lo pronto, sí, adelante. Sí, querría agregar una cosa, creo que es importante. Hablaban, no sé, creo que al final escuchaba a Jesús que hablaran acerca del genocidio, ¿no?, en Palestina. Claro. Y quería decir esta cuestión de que hace unos días este ministro de extrema derecha de Finanzas, Bezalel Smotrich, acudió a una conferencia inmobiliaria y dijo que la Franja de Gaza era una bonanza inmobiliaria, ¿no? Entonces, terrible, sí, o sea, realmente construir literalmente sobre la sangre derramada de miles de niños y niñas. Okay. Y pues preguntarnos qué es esta modernidad occidental y sobre qué se ha cimentado, ¿no? Me parece muy pertinente que recuerdes esto, Julián, porque justo hablamos de gentrificación, de apropiación del territorio, despojo. Me parece que lo que ocurre en Gaza es la expresión más despreciable, pero más sangrienta justamente de estos procesos del capital, ¿no? Sí. Lo que está pasando. Que una gentrificación sobre un genocidio, ¿no? Sí. Sí, no estamos tan lejos. Aquí claro. en cada cuadra por donde pasamos, lamentablemente despojan a la gente, le quitan de sus hogares. Sí, pero también se han encontrado ya restos humanos en zonas que son pues relativamente cercanas a nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Claro, también estos procesos o supuestas políticas de vivienda luego se asocian a procesos de desaparición de fosas clandestinas, sí, como vemos en muchos fraccionamientos en Tlajomulco. Sí, efectivamente. Claro. Entonces. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Zaira Magallanes y Julián Helguera, por venir con nosotros a compartirnos los objetivos de esta primera marcha contra la gentrificación convocada por el Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El lunes quedamos con alguien más. Bueno, hablé con Antonio García, pero ya dirán ustedes para saber cómo les fue. Claro que sí. Sí. Muchas gracias. Al contrario, vamos a una pausa y regresamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 hablando de manifestaciones. Usted sabrá pues que hay una serie de movilizaciones en algunos centros universitarios de algunos estudiantes que están pidiendo cambios significativos a las estructuras de gobierno de la Universidad de Guadalajara, y varios de estos colectivos, representantes de, pues bueno, o estudiantes de algunos centros universitarios, están convocando una manifestación y tomas de instalaciones la próxima semana, y están en particular convocando una marcha para el próximo lunes, y rechazaron que ellos hayan solicitado espacios para el consumo de cannabis, como dijo la rectora. Representantes de diversos centros universitarios que se identificaron como Jara, Eric, Lupita, Heidi, señalaron que ellos en ningún momento cometieron acciones violentas y denunciaron que la Federación de Estudiantes Universitarios realmente no lo representan en lucha por los derechos de los estudiantes, y que solo se benefician ellos con privilegios como becas y derechos para elegir entre sus propios grupos y materias. Pero en este contexto, pues recordamos el mensaje que ayer dio la rectora Carla Planter, que le compartimos aquí, que se ha venido escuchando en los medios universitarios, en las que se señala que se está dispuesto al diálogo, a discutir todos los puntos, excepto dos, justamente ese, el de una supuesta petición para consumir cannabis en algunos centros universitarios, y la suspensión de la elección del Consejo General Universitario. Todos los puntos se pueden discutir, excepto esos dos. Fue lo que dijo la rectora Carla Planter. La marcha está convocada, según esta nota del Occidental, para este lunes 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Dice, con salida de la explanada de la Rectoría General en Avenida Vallarta, van a marchar hacia el Congreso, donde entregarán un pliego petitorio, dicen, para impulsar o pedir que se impulse una reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios. Y bueno, en más información, ayer hubo un encuentro muy importante en términos políticos y diplomáticos para México y Canadá, un encuentro en el que vino el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aquí a la Ciudad de México, y de acuerdo a esta nota, la jornada dice, con la convicción mutua de que el Tratado Comercial de América del Norte debe continuar para reforzar la competitividad de la región a nivel global, los gobiernos de México y Canadá acordaron un plan de acción conjunto para reforzar las relaciones comerciales bilaterales y encarar las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer la integración de las economías regionales. En una conferencia de prensa conjunta, ambos expresaron su optimismo en las negociaciones y dijeron que más allá de las reuniones bilaterales que van a sostener con el gobierno de Estados Unidos, no acordarán en ellas marginar el tercer socio comercial en aras de un acuerdo con el gobierno de Trump. Claudia Sheinbaum se dijo optimista de cara al inicio de las consultas del TEMEC y resaltó la importancia de que en Estados Unidos la instancia administrativa responsable haya emitido ya la convocatoria para las consultas internas. Por supuesto que hay un contexto de revisión de la política arancelaria en Estados Unidos, pero buena parte de nuestro comercio con Estados Unidos sigue siendo libre de aranceles, por lo que la revisión del TEMEC debe reforzar la competitividad de América del Norte, dijo la presidenta mexicana. También agregó, la mejor manera de competir con otras regiones es fortalecer este tratado. Somos optimistas de que aún dentro de las circunstancias comerciales que prevalecen, con el comercio que tenemos hoy entre los tres países y la integración económica que hay, somos optimistas del resultado. Y en ese sentido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, definió que América del Norte es actualmente la región más competitiva del mundo, y existen varias razones que permiten pensar que se puede afianzar mediante una mayor colaboración e integración de los tres países, porque unidos somos más fuertes, dijo el primer ministro de Canadá. Me llama la atención también, el primer ministro de Canadá se refirió al tema de la seguridad y dijo que esto representa un desafío regional, fíjense, porque hay grupos del crimen organizado que trabajan de manera global en los tres países de la región, por lo que debe reforzarse el intercambio de información y la definición de estrategias conjuntas. Y al final, Claudio Sheinbaum informó que hubo 3 momentos de este encuentro bilateral México-Canadá. Usted recordará, la importancia se debe a que ambos países han recibido una fuerte presión, me atrevo a decir que incluso más Canadá que México de parte de Donald Trump. Tan es así que usted recordará que al comienzo de su mandato, después de asumir el 20 de enero, estuvo de manera muy insistente, incluso con burlas, con bullying, en contra, en particular del primer ministro de ese momento, Justin Trudeau, llamándolo como el gobernador de Canadá y sugiriendo que Canadá debería incorporarse como un estado más de la Unión Americana. Es el contexto. Pero Claudio Sheinbaum informó que hubo 3 momentos de este encuentro bilateral. La primera, una reunión solamente entre los mandatarios,
un segundo momento, un encuentro de trabajo con ministros y secretarios de gobierno mexicano, y otro más en que incorporaron empresarios tanto de México como de Canadá. Y bueno, en este contexto, la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería denunció que empresas mineras canadienses operan con impunidad en México al amparo de tratados internacionales y con la protección de los gobiernos de Canadá y de México. La organización rechazó la visita oficial del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Esto es un comunicado del REMA que publica Desinformemos. Hay que recordar que Canadá es el país con las empresas mineras más poderosas en todo el mundo y buena parte de ellas están y tienen presencia desarrollando negocios aquí en México. La red señaló que el propósito de la visita de Canadá no es corregir la actuación de las mineras en el país, sino garantizar la continuidad de lo que calificó como una prosperidad no compartida, sino racista, y agregó que el gobierno mexicano mantiene una actitud permisiva por temor a represalias legales y por una política débil en materia ambiental y de derechos humanos. Vamos a la última pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 19 de septiembre. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya son los últimos minutos del programa por el día de hoy. Queremos dedicarlo a comentarles cómo está la terrible situación en Gaza, donde miles de personas están huyendo en masa hacia el sur del territorio por los ataques de Israel. Tanques y aviones israelíes siguieron bombardeando ayer la ciudad de Gaza, lo que obligó a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino, sumido en casi 2 años de guerra, y que ayer se saldó con al menos 80 personas asesinadas. La estrategia en este momento es derrotar a Hamás, dicen desde el lado israelí, aplicar presión sobre él, lo que pueda conducir a un acuerdo o a misiones de rescate, supuestamente para liberar a los cautivos, de lo que dijo el vocero del ejército israelí. Qué declaraciones tan más cínicas. Lo que estamos viendo es una destrucción completa, y creo que justo como comentaba Julián, nuestro entrevistado de hace unos momentos, el objetivo es más bien hacerse de todo el territorio, reconstruirlo, pero ya sin la población palestina. Lo que están intentando, pues ya lo vemos claramente, es este genocidio, este desastre provocado con la hambruna, incluso hubo un corte de telecomunicaciones que dejó a la población de Gaza durante casi 2 días sin telecomunicaciones, sin internet, sin transmisiones telefónicas y todo tipo de comunicaciones. Volviendo a esta nota de agencias que reproduce la jornada, refiere que una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de la ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, indicaron reporteros de la agencia AFP. Ellos, dicen, Israel quieren que evacuemos hacia el sur, pero ¿a dónde vamos a ir? No tenemos carpas, ni transporte, ni dinero, indicó Aya Ahmed, de 32 años, tras añadir que no saben a dónde ir o no pueden permitirse pagar los elevados gastos de transporte. Y bueno, pues ahí las fuerzas de defensa de Israel que atacaron ayer 150 objetivos. Bueno, esto desde que comenzó la nueva etapa de la ofensiva, pero anunciaron que abrieron un corredor que va a permanecer abierto solo hasta el día de hoy, hasta el mediodía, es decir, en un pequeño espacio de horas para que miles de personas traten de huir. Sobre esto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a Israel a frenar su ofensiva en la franja, cuyos hospitales advirtió se encuentran al borde del colapso, al tiempo que el jefe de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, indicó que en Gaza la desinformación sigue utilizándose como herramienta para distraer la atención de las atrocidades en el enclave devastado por la guerra. En tanto, en Estados Unidos vetó ayer nuevamente una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, al alegar que la resolución no iba lo suficientemente lejos en condenar a Hamás. Otro solapamiento más del gobierno de Estados Unidos a la actitud violatoria del derecho internacional y criminal del Estado de Israel. Mientras tanto, 14 países sí es lo que votaban a favor de esta resolución, pidiendo pues un alto al fuego. Que por cierto, hablando de la ONU, la próxima semana ya se instala
las sesiones de la Asamblea General, donde varios países han dicho que van a reconocer la existencia del Estado palestino. De hecho, Portugal anunció el día de hoy que el domingo planea hacer un reconocimiento del Estado palestino. Vamos solo para, antes de irnos, en este momento que nos queda, a compartir lo que alcance de esta nota con estas declaraciones tan terribles. El ministro israelí de Finanzas, abiertamente supremacista, Bezalel Smotrich, afirmó el miércoles que se encuentra inmerso en negociaciones con Estados Unidos para ver la manera en que ambos países se dividirán el territorio de la Franja de Gaza después de la guerra con Hamás. Dijo, hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Smotrich, durante una conferencia en Tel Aviv, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios de Israel, tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes. La demolición es el primer paso de la renovación de la ciudad, algo que ya hemos hecho. Ahora solo necesitamos construir, ha agregado. Declaraciones más cínicas no pueden existir. Es decir, este intento deliberado, declarado, con un propósito cierto de devastar todo el territorio de Gaza. Y obviamente con el apoyo de Estados Unidos, las palabras del ministro israelí llegan después de que el presidente Trump haya hablado en diferentes ocasiones de la posibilidad de convertir al enclave palestino en una ciudad de vacaciones a orillas del Mediterráneo para las élites. A principios de septiembre, el diario The Washington Post sacó a la luz un texto que supuestamente corre por las oficinas de la Casa Blanca y que refleja una de las posibilidades que Washington estaría barajando. Según el documento, la administración de Trump tiene planes de convertir Gaza en una zona ocupada durante la próxima década por Estados Unidos, en la que se prevé desplazar a una parte considerable de 2 millones de gazatíes que viven en el enclave. Pues quieren desplazarlos a todos, quieren ese territorio sin gazatíes, es decir, sin los habitantes que lo han poblado durante cientos de años. Una actitud colonialista, cínica, burda, inadmisible por donde quiera que se le quiera ver. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue En Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista, luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a que el lunes nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Claro. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.